Hola. Buenos días. Vamos a ver el suroeste, el bronce en el suroeste, que es un registro arqueológico incompleto. En el año 74, Subar eh, define el bronce, los inicios del bronce, en la zona suroeste de el Algarve y el Alentejo portugués y en Huelva. En torno al 1800 antes de Cristo es cuando estudia este periodo. No existen apenas documentación sobre asentamientos, y sí que se conoce que el ritual funerario que se utiliza como base de la periodización. El rito funerario cuenta con varias fases. El horizonte ferradeiras son las primeras cistas rectangulares, ¿vale? Alargadas y ovaladas, con depósitos de inhumaciones extendido y cubiertas por un túmulo. ¿Vale? Se trata de este tipo de enterramientos. Suroeste de la península ibérica, Algarve, Alentejo y Huelva. Y lo que aparece en torno al 1800 a.C. son este tipo de enterramientos, que es la documentación en la que se basa para periodizar esta etapa del bronce temprano, 1800 a.C. Cistas rectangulares, ovaladas, cubiertas por inhumaciones y cubiertas por un túmulo. ¿Vale? En la atalaya, que es otro de los horizontes que nos encontramos del ritual funerario, existen inhumaciones en siete tipos de cistas y pozos cubiertos por una losa y pequeños túmulos circulares rodeados de lajas verticales. Y hay un horizonte, una fase final, en la que desaparecen los túmulos y las cistas se cubren de lajas de piedra decoradas con grabados de armas, ídolos y objetos, que son las estelas alentejadas. ¿Vale? Entre los ajuares podemos encontrar puñales, remaches, alabardas, hachas planas, trapezoidales, puntas de flecha y adornos. Adornos anteriores, campaniformes. Posteriormente se encuentran entre los ajuares también cerámicas lisas, puñales de remaches, espadas de hoja ancha, hachas planas, punzones y anillos. ¿Vale? En cuanto a la economía de este periodo del bronce del suroeste de la península ibérica, tenemos que decir que la economía es de base ganadera, un incremento de la ganadería, una fragmentación de los poblamientos y una dificultad para conservar testimonios arqueológicos. A finales del segundo milenio antes de Cristo aparecen influencias atlánticas y un desarrollo tecnológico importante en bronce y orfebrería, con la aparición de depósitos de metal. En cuanto al bronce valenciano, la etapa de la zona geográfica de Levante, tenemos que decir que abarca desde el Levante peninsular hasta Alicante, hasta el sur de Alicante, lindando con la cultura de Largar. Los límites septentrionales y occidentales están más indeterminados, más indefinidos. Es un tipo de bronce que aparece por evoluciones de las culturas calcolíticas y como consecuencia de las influencias argáricas, muy influentes por proximidad. Hay un bronce de transición, un bronce antiguo, pleno y tardío. 4 etapas se diferencian en el bronce del Levante. Los asentamientos se dan en lugares estratégicos con un control visual y de fácil defensa. Llanuras con murallas y fosos. ¿Vale? Todas tienen defensas naturales y artificiales. Son asentamientos no son de gran tamaño y de una base agropecuaria principalmente. Las viviendas que se conocen, que están documentadas, están adaptadas a la topografía, con terrazas escalonadas, planta cuadrada o rectangular, trapezoidales, ovales y circulares también, con zócalos de piedra, alzados de adobe y techos cubiertas vegetales. El rito funerario
Los enterramientos se dan en las laderas de los cerros de los poblados, a veces dentro de los mismos poblados y en los subsuelos o en cuevas, ¿vale? La inhumación es un tipo de inhumación primaria, pocas veces secundaria, enterramientos individuales, dobles, triples y múltiples, ¿vale? Se dan en fosas, covachas, cistas de mampostería, en grietas, en rocosas, tipo pitoi, en tinajas tipo pitoi, sobre todo los enterramientos infantiles. Los ajuares son pobres, cerámica, algún adorno o algún arma. Y bueno, esta sería la figura que se corresponde para hacernos una idea de cómo son estos enterramientos del bronce valenciano, el bronce levantino, ¿vale? En cuanto a la economía, tenemos que decir que está basada también en la agricultura, en la ganadería. La agricultura se cultiva el trigo, leguminosas, hay una horticultura y la recolección de frutos silvestres. Y en cuanto a la ganadería, están documentados los ovicaprinos, bóvidos, cerdos y se sigue manteniendo la caza del ciervo como una actividad más secundaria, pero se mantiene. En cuanto a la metalurgia, que es otra de las... es otra de los aspectos económicos que tienen importancia en este bronce levantino, tenemos que decir que hay pocos recursos, hay una producción de objetos como crisoles, escorias, moldes, es lo que está documentado arqueológicamente, objetos metálicos en el sur como progreso técnico y se aparecen nuevas tipologías. ¿Vale? A finales del bronce la tecnología es importada por la inexistencia de estaño. Y aparece informada ya. En cuanto a la cultura material, no existen grandes novedades. Aparecen los dientes de hoz, los cuchillos, sierras y puntas de flecha con pedúnculo en la cultura material lítica. La piedra pulimentada, molederas, hachas, azuelas, machacadoras, alisadoras y pocas mazas. En la industria ósea aparecen punzones, espátulas, agujas, etc. En cuanto... También aparecen otros elementos muy importantes que están relacionados con la industria textil, como el barro de barro cocido, que son las pesas de telar. En cuanto a la cerámica, es lisa y de mala calidad, con decoraciones de incisión, impresión, cordones lisos, bordes decorados, y en cuanto a las tipologías son ollas, cuencos, vasos ovoides. Este sería el cuadro que se corresponde con la cerámica, ¿vale? Y el metal. Elementos de la cultura material metálica aparecen sierras, punzones, lennas, escoplos, puñales de remaches y lengüetas. Y adornos, cuentas de collar, colgantes, brazaletes, en fin. El bronce tardío valenciano nos deja una serie de elementos materiales que denotan que asistimos a ese final del periodo. Está documentado sobre todo en la Vega Baja del Segura, vinculado a la cultura de Cogotas I, con poblados diversos en cuanto a ubicación y estructura. Cronológicamente se corresponden con el último cuarto del segundo milenio antes de Cristo. Es el bronce tardío. Y ahora vamos a hablar de una zona del bronce muy importante, que es el bronce manchego, el bronce de la Mancha, que tiene distintas maneras de vivir, que decía Rosendo, Mercado, maneras de vivir. Pues en el bronce de la Mancha hay diferentes modos de vida. Abarca las provincias actuales de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Toledo. Hay un debate en torno a la cronología. Trinidad Nájera, la doctora Trinidad Nájera, lo
lo data cronológicamente entre el año 2200 y el 1500 antes de Cristo, y lo divide en cuatro fases. En cuanto a los asentamientos, la diversidad de los asentamientos viene dada por los poblados de las motillas, que se dan entre el Guadiana y la Azuera, una fortificación o torre central con accesos y gran patio con estructuras hidráulicas, en torno al cual se desarrolla un poblado de viviendas de planta oval, con zócalos de mampostería y alzados de barro y postes de madera. Esos son las motillas, ¿vale? Los castellones, que es el otro tipo de asentamiento que se da en el bronce manchego, se dan en zonas con defensas naturales que dominan visualmente un amplio espectro territorial de zonas cultivables y pastos. Y también hay un control visual de las vías de comunicación, de las principales vías de comunicación, a través de las cuales se comercia, ¿vale? Empieza a haber una preocupación por el control del comercio, por el control de la comunicación, estratégicamente muy importante. Las fortificaciones tienen un triple encintado, silos, torreones de grandes piedras, viviendas como chozas perecederas adaptadas a la topografía, circulares, ovales o rectangulares. El otro tipo de asentamiento del bronce manchego son las morras, que están ubicadas en pequeñas elevaciones, cerros aislados o puntos altos de las laderas. También hay algunas en puntos bajos de la llanura. Son planta central, recintos circulares concéntricos, fondos de cabaña poco representativos. Es lo que distingue a estas morras, como el Cerro de la Encantada, en Granátula de Calatrava, Ciudad Real, del cual elaboré un trabajo que me resultó bastante interesante. Es muy significativo el Cerro de la Encantada de lo que supone el bronce en La Mancha, en cuanto a ese control, esa preocupación defensiva, ese control visual de las rutas de comercio. En este caso estaba en una elevación, una morra en una elevación, un cerro sobre una llanura, y controlaba las vías de comunicación hacia Levante, comercio costero, con la costa de Levante, la salida al mar, y hacia el sur por Andalucía. Los elementos comunes culturales los tenemos documentados a través de los ritos funerarios. Existen las inhumaciones individuales en el bronce manchego, en fosas simples o de mampostería o lajas, como en las montillas. Cintas y grietas en Almansa aparecen. Cistas y grietas, perdón. Con incineración parcial. Aparece la incineración parcial aquí en las primeras incineraciones en este bronce manchego. En Toledo hay excavada una necrópolis con inhumaciones tipo Pitoy en tinajas, rodeadas de bloques de granitos como caja exterior y torta cerámica como cobertura. En Cerro de la Encantada, que hablábamos antes, los enterramientos se dan en fosas, grietas, tinajas Pitoy y sepulturas en lajas verticales o mampostería. En cuanto a los ajuares, son muy escasos en las montillas. Los ajuares aparecen elementos como cuchillos, siles, hachas de piedra polimentada, molinos, barquiformes, brazaletes, ídolos, crisoles, lennas, vasos en Toledo. En la Encantada aparecen cerámicas, puñales, adornos, piedra, dientes de hoz, brazaletes de arquero, etc. La economía es de base agrícola, en la cual se cultiva trigo, cebada, guisantes, lentejas, leguminosas. La ganadería, igual que en el bronce valenciano, está basada en los ovicaprinos, los bóvidos, cerdos y caballos. Y aparece una serie de elementos secundarios derivados de esta ganadería, como la leche, la lana, que son muy importantes para el comercio, ¿vale? Se comercializa con estos elementos, con la lana, con la leche, etc.
la industria del Chile y el comercio de marfil con el Atlántico y con el Mediterráneo también es un elemento importante en este bronce mediterráneo para la economía. En cuanto a la cultura material, es igual que en otras regiones, pues aparecen elementos de siles como dientes de oro, lascas, láminas, núcleos, puntos de flecha, etcétera. La piedra pulimentada, hachas, azadas, molinos, alisadores. Y en cuanto a la cerámica, aparecen pesas de telar y cucharas de barro cocido, lisas o con algún cordón al borde, cuencos, ollas, vasos de globo. Los elementos de metal aparecen en cobre, con puntas de flecha, puñales, armas. Y ya en el bronce tardío hay una evidencia con la aparición en algunas montillas de cerámicas características de la cultura de Cogotas I. ¿Vale? Y con esto terminamos el bronce valenciano, los inicios del bronce en la región valenciana, y en el siguiente vídeo explicaré lo que supone el bronce en la meseta norte.